Ya, ahora sí. Estamos con el maestro Dimitri Manga. Vamos a hablar un poco sobre las vasijas silbadoras. Dimitri, quisiéramos conocer un poco primero sobre tu historia. ¿Cómo llegaste a descubrir ese arte? ¿Cómo te involucraste con la creación de vasijas silbadoras? Claro, yo inicié en la música con instrumentos de uso tradicional y colectivo, ¿no? Instrumentos que se usan en Sudamérica, las flautas de caña, los sikus, etc. Y esto me llevó a conectarme y a buscar un poco la raíz de dónde venía toda esta musicalidad, toda esta tradición musical. Y eso me llevó a los objetos arqueológicos, los instrumentos musicales prehispánicos, precolombinos, ¿no? Que están generalmente en colecciones privadas o en los museos. Entonces no son piezas muy conocidas y poco a poco me fui acercando y en algún momento hubo la oportunidad de participar en un proyecto que para mí fue muy importante en la relación con estos instrumentos, que fue el proyecto Guayaquepa, que se generó en coordinación en ese tiempo el Instituto Nacional de Cultura, que es el que tenía, digamos, la potestad sobre los museos, y la Escuela de Folclore, la Escuela Nacional de Folclore. Entonces, Chalena Vázquez, una musicóloga muy importante para nosotros, una maestra muy especial, ella con Milano Trejo del museo pudieron coordinar y se hizo una base de datos como de 2000 instrumentos y la tarea era registrar los 2000 instrumentos, que obviamente no pueden salir del museo. Entonces había que ir al museo a tocarlos, grabarlos, a conocerlos. Entonces yo tuve la fortuna de participar en ese proyecto, más o menos desde el año 2004 al 2008 aproximadamente, 2009, y ahí pude ver de cerca los instrumentos, pude aprender a conocerlos, a reconocerlos, a diferenciarlos. Como les digo, había por lo menos 2000 instrumentos, entonces había gran cantidad de objetos. De estos 2000 instrumentos, por ejemplo, como un dato, 800 eran vasijas. Entonces, los otros 1200 estaban repartidos entre antaras, quenas, silbatos, flautas de diferentes tambores, sonajas de diversos materiales, tamaños, formas y procedencias. Pero 800 de estos eran exclusivamente vasijas silbadoras. Entonces casi la mitad de los 2000, si hacemos como una cuantificación, eran vasijas. Entonces la importancia de las vasijas saltaba a la vista, ¿no? Ahora, desafortunadamente, no fue lo primero que pudimos empezar a trabajar, porque era un proyecto, digamos, que no tenía antecedentes. Entonces, quizás optamos erradamente por comenzar por las antaras o luego las quenas. Realmente el panorama era muy grande para realmente acertarle con qué debíamos haber empezado. Al final, bueno, mi conclusión fue que debíamos haber empezado con un poquito de cada cosa. ¿Por qué? Porque con los 2000 instrumentos podíamos haber demorado unos 20 años. Entonces, si empezábamos, digamos, con las antaras, no íbamos a poder ver los otros instrumentos. Bueno, la experiencia nos dio cuenta, nos pasó factura en eso, porque pudimos no enfocar de repente todos los instrumentos. Pero sí tuvimos acceso a las vasijas y ya yo empecé a tener un contacto con las vasijas, ¿no? Y a través de otros replicadores, que no son muchos, pude tener alguna vasija en mis manos y experimentar con ella. Luego, con el paso del tiempo, yo me empecé a involucrar en la construcción de estos instrumentos, sobre todo como una necesidad de
de tener acceso a ellos, porque tú no vas a la ferretería como a comprar clavos y compras vasijas silbadoras, ni siquiera como a comprar guitarras, ni siquiera como a comprar quenas. La vasija silbadora la hacen 2 o 3 personas en una región muy grande. Afortunadamente en los últimos años, en los últimos años estoy hablando 2 o 3 años atrás, está habiendo todo un movimiento en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, de unir el conocimiento de la cerámica con la música, con la construcción. Entonces ya hay gente en Argentina, en Chile, y todo esto tiene que ver con una serie de factores también que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, el acceso a la educación. Por ejemplo, en Argentina y en Chile hay escuelas de cerámica. Es decir, uno puede estudiar cerámica como si estudiara Derecho o Ingeniería. Tiene una carrera como ceramista. A ellos les llama mucho la atención que en el Perú, siendo un centro histórico generador de la cerámica, por ejemplo, no haya ni una sola escuela de cerámica. Entonces yo he tenido que aprender a las patadas y sigo aprendiendo solamente con el objetivo, en mi caso, de llegar al sonido de cada instrumento. Entonces me he ido orientando de esa manera, muy intuitivamente, ¿no? Y no he tenido prácticamente ni un maestro de la experiencia y alguna gente que bondadosamente ha querido compartir sus conocimientos conmigo. Entonces, mi aproximación es desde el sonido, es desde la música. Puede haber un ceramista que desde la cerámica se aproxima al sonido. O sea, hay muchos caminos, como Roxana Mercado, ¿no? Su aproximación es desde la performance. Digamos, esto ya da para mucho, es multidisciplinar. Entonces, recién Andrés me contaba, me mostraba un poco, y a mí me alegraba mucho ver la foto de ella. Justamente estábamos comentando sobre eso, del objeto que se resignifica, que se recontextualiza. Entonces, ya no viéndolo como una pieza en el museo, que es inmutable, que es intocable, sino como un objeto que va a tener vida, que va a ir generando una serie de caminos para explorar el sonido, la cerámica, el ritual, todo lo que puede estar alrededor de un solo. ¿Cómo viene a ser el sistema para hacer una vasija? Porque mencionas que no hay maestros. Entonces me imagino que se debe tomar un punto de referencia propiamente experimental con el objeto, como mencionas en el museo. Sí. ¿Hay alguna técnica necesariamente o todo eso? Bueno, en el caso de la gente que ha empezado a hacer vasijas silbadores, ha sido ensayo y error. Tal como creo que lo hicieron los antiguos habitantes de este continente, ¿no? Por ensayo y error. Ellos lograron gran cantidad de objetos, y es más, en las colecciones hay muchos de estos objetos que uno puede intuir que tenían otra función un poco distinta, o que tal vez fue un objeto que no logró digamos, fue error dentro del ensayo y error, ¿no? Muchas de esas piezas quizás no lograron su cometido, entre comillas, ¿no? Y otras que sí tienen, que se han logrado sonoramente muchas cualidades, ¿no? Entonces, el método ha sido ese, ensayo y error. Y bueno, en este caso son dos cosas, ¿no? Se tienen que juntar la pericia del constructor con cerámica, del ceramista, digamos, se podría decir, y del músico, ¿no? Porque hemos visto que hay muchos ceramistas que realmente tienen una calidad increíble en lograr las piezas, pero que no pueden lograr una vasija silbadora porque hay que tener ciertos conocimientos de acústica, ¿no? Y estoy hablando de la acústica, digamos, de la acústica directa. La acústica está en la resonancia de las palabras, de los espacios, está en reconocer las voces, está
Eso es la acústica, ¿no? Desde que nosotros reconocemos una sonoridad, estamos teniendo un conocimiento de acústica. Ahora esto llevado a lo más específico en la vasija es conocer pues la acústica de cada vasija, y en el caso de las vasijas hay todo un conocimiento de hidroacústica, porque no solamente es la acústica de las cavidades acústicas que se hacen con la cerámica, sino que es con el uso del agua. Entonces, al estar el agua presente ya es hidroacústica, y esto es más complejo. Entonces, todos los constructores que he visto lo hemos hecho de manera, digamos, intuitiva. Nadie les ha enseñado, cada uno ha ido descubriendo por observación. Están los hermanos Vitancio en el Cusco, que han logrado una variedad de sonidos con las vasijas realmente increíbles. Está Alfredo Najarro, que tiene una experiencia ya de muchos años en la construcción no solo de vasijas, sino de antaras, ¿no? Yo me puedo también incluir dentro de este grupo, que lo he hecho más desde mi necesidad de llegar al sonido y de usar el sonido como música. Entonces, como les decía, en Sudamérica, en Argentina, Chile, hay gente que está construyendo, incluso hay una universidad en Argentina en la que este curso de construcción de instrumentos, en la que se hacen vasijas, está dentro de la currícula y ya es una carrera. O sea, ellos están en el curso 1, llevas construcción A, B, C, entonces esto plantea toda una metodología, ya se estructura una metodología, y eso es de ahorita, es de este año, de estos meses, de estos 2 años pasados. Entonces realmente es un objeto ahorita que está como es como que si fuera música progresiva, ¿no? Es un elemento progresivo que está ahorita desarrollando.